Dios les bendiga a cada uno de ustedes que a continuación verán este video. Es una reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, un consejo para nuestras vidas, un consejo para aprender a vivir bien ante la presencia de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya nos conocía, ya sabía de nosotros, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Quiero compartir esta reflexión y es acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgresión voluntaria. Es un término tomado del latín que se pronuncia peccatum y aplica a la violación de las normas morales. El pecado moral es aquel que se comete con conocimiento del mismo, con conocimiento pleno de estar violando el mandamiento divino. Algunos clasifican el pecado por niveles, digámoslo así, unos menos que otros más grandes y sucesivamente. Esa es la clasificación que el hombre le puede dar al pecado. Pero yo encuentro en la palabra de Dios que para Dios no hay niveles de pecado. Sea el pecado más grande o el más pequeño que el hombre cometa, es pecado ante Dios. Y por el pecado más grande o pequeño es juzgado de igual forma el día del juicio ante Dios. Algunos piensan que el pecado pequeño tiene más fácil perdón que un pecado grande. No, no es así. Y estos pecados tienen consecuencias muy grandes. Tiene una afectación primeramente con Dios. Daña nuestra relación con Dios. En segundo lugar, tiene una afectación familiar. Tiene un efecto en nuestra relación moral y personal, es decir, con otras personas. Pues desobedecer es rebelarse. El pecado de la desobediencia es rebelarse contra Dios. La Biblia nos dice que Él nos diseñó, Él nos hizo y nos dio un manual en el cual es una guía que nos muestra cómo debemos vivir, cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos. Primeramente ante Dios, segundo ante la sociedad. Somos imagen de Dios, creados a semejanza de Él. Mire lo que nos dice en Génesis capítulo 2 versículo 15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Hay una ley, hay un mandamiento
porque Dios nos creó con un propósito. Nos creó a imagen y semejanza de Él. No es como el hombre hoy en día dice, no es que así me hizo Dios, así me hicieron mis padres. Bueno, el hombre podrá pensar todo lo que quiera, pero lo que dice la palabra es verdad. Porque Dios le da un mandamiento al hombre. Le dice, bueno, lo colocó en el huerto y le dijo, tenga este huerto, tenga esto, cuídenlo, disfrútenlo, pero cuídenlo. Y comerán de todos los árboles, de todos estos frutos de estos árboles comeréis. Mas de este no van a comer. Es una orden, ¿cierto? ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Entonces, una de las consecuencias por el cual el hombre peca, digo yo que es por no leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la ley, es el mandamiento o los mandamientos de Dios. El no leer la palabra, el no escudriñarla, el no aprender de ella, hace que el hombre peque. Y una de las consecuencias del pecado que cometió el pueblo de Israel es una historia muy conocida que la encontramos allá en el libro de Números 14, 29 al 34. Nos dice que el pueblo murmuró contra Dios, desobedeció, y solamente en 40 días que Moisés subió al monte a orar, a hablar con Dios, cuando Dios le daba las tablas de la ley, el pueblo en 40 días nomás se desenfrenó. Y habiendo conocido a ese Dios poderoso que los sacó de la esclavitud de Egipto, fueron tan desagradecidos en decir, es que allá gozábamos de grandes manjares, cuando eran oprimidos, cuando eran azotados, eran humillados. Y fue tanto que dijeron, no, hagamos un Dios que podamos ver. Y crearon un becerro. Nos dice la historia. Y es así como comienza el hombre aún a seguir desobedeciendo, incurriendo en toda clase de delito, de pecado. Cuando uno puede ver claramente en la palabra de Dios ese mandamiento divino, ese mandamiento de Dios, alabado sea el Señor. Dios deja una ley, unos mandamientos, y lo encontramos en Éxodos capítulo 20. Nos dice claramente, y habló Dios todas estas palabras diciendo, oigan, habló Dios estas palabras, no fue el hombre. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recuerde, en otras palabras le estoy diciendo al Señor, recuerde que yo fui quien te saqué de esa tierra de Egipto, de esa esclavitud, de casa de servidumbre. Y lo primero que le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios. Compararon a Dios con un animal. Luego le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No, óigalo bien, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. ¿Y qué ha hecho el hombre? En aquel entonces ellos pagaron por cada día. Fue un año de consecuencias. 40 años duraron en el desierto. 40 años. Un día, un año por día, perdón. Un año por día. 40 días estuvo Moisés hablando con Dios, recibiendo la ley, los mandamientos. Y cuando bajó, el pueblo se había desenfrenado a los 40 días. Estaba loco, entregado en toda clase de pecado, adorando una imagen, adorando estatuas, cuando el Señor los había dicho. En los tiempos de hoy pasa similar. Vemos cantidades a la humanidad entera. Son idólatras, adoran a otras imágenes, adoran imágenes hechas de metal, de bronce, de piedra, de madera. Adoran, se inclinan a ellas, las honran, las veneran. Y se preguntan ellos, ¿por qué Dios nos hace tales cosas? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Y no se dan cuenta que andan en desobediencia, en rebeldía contra Dios. Él dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero mire lo que dice el Señor. Versículo 5. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Podemos leer hasta el versículo 17. Usted en casa puede leer todo lo que el Señor manda para que vivamos una vida de verdad agradable ante Dios. Dios no le permitió la entrada al pueblo de Israel a la tierra prometida. A todos los mayores de 20 años. Y solamente los menores de 20 años pudieron ver la tierra prometida. Entre ellos Caleb y Josué. Imagínense ni Moisés, que era el que llevaba el liderazgo allá. Por un mínimo error, no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué el hombre dice, no, es que hay pecados pequeños que Dios no toma en cuenta? No, Dios mira todo pecado, grande o pequeño. Para Dios es pecado. Y todo eso está escrito en la Biblia. ¿Quedó escrito para qué? Para que no haya disculpas. Es que yo pensaba. Mire lo que nos dice Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, alabado sea el Señor. Capítulo 10 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, vamos a leer en el versículo, vamos a leer desde el versículo, capítulo 10, desde el versículo 8. Vamos a leer desde el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en aquel día como 3,000. Ni tomemos al Señor, ni tentemos al Señor como también ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, mire lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, óigalo bien, están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. Y quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque hay muchas personas que dicen, no, yo ando bien, quizás anda con pequeñitas mentiras, quizás anda con pequeños pensamientos malignos, pero recuerde que Dios todo lo sabe, o anda con pequeños secretos, creyendo que a Dios va a engañar. No, Dios no puede ser burlado, jamás. Entonces, el pecado trae consecuencias gravísimas. En primer lugar, el pecado te aleja de Dios. ¿Sí lo sabías? El pecado te aleja de Dios. Mire lo que nos dice Romanos capítulo, alabado sea el Señor, carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer allá. Capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Nacemos con una mancha de pecado. Y solamente hay un medio por el cual podemos adquirir el perdón. Y ese medio se llama Jesucristo nuestro Señor. Por causa del pecado, hermano, el hombre se apartó de Dios. ¿Cuántas personas han aceptado a Cristo, se han convertido al Señor, pero por el pecado no vuelven a la iglesia? Por el pecado no escudriñan la palabra porque no se sienten bien leer la palabra, porque la palabra es como espada de 2 filos, es cortante. Y cuando andamos mal, la palabra nos corta, la palabra nos amonesta, la palabra lastima a la persona que anda en pecado. La palabra nos amonesta para que andemos bien, la palabra nos amonesta para que seamos de grato agrado a Dios. Pero también otra de las consecuencias, el pecado destruye, como dijimos, la comunión con Dios, destruye nuestra comunión con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Destruye la comunión familiar, destruye la comunión filial. Todo esto hace el pecado. Cuando el pecado llega a una persona, lo lleva a hacer cosas tremendas, terribles. Se vuelve un fornicario, un adúltero, un ladrón, chismoso, agorero. Le cree más al hombre que a Dios. Tanto que prefiere
o se siente que anda bien así, porque algunos le dicen que tranquilo, que más adelante puede arreglar las cosas con Dios. No. Hoy es el día de nosotros arreglar las cosas con Dios según como andemos. Rompe la relación con los demás. Adán, cuando el Señor preguntó, ¿quién les dijo esto? Dijo, Eva. Y Eva dijo, la serpiente. ¿Y la serpiente a quién echó la culpa? ¿Cierto? Así es el hombre de hoy. No, es que fue Julano. Entonces se rompe esa relación, se rompe. Es que fue mi esposo, es que fue esposo. Ah, es que fue culpa de mí. No. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de verdad agradable a Él. Una vida santa. Alabado sea el Señor. Pero hay una solución. Hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo nuestro Señor. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Mire lo que nos dice Romanos. Vamos a volver a Romanos. Esta carta es maravillosa. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Y mire lo que nos dice en Primera de Timoteo. Alabado sea el Señor. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el único que puede remediar este gran error que cometió la humanidad. Por eso dice claramente el Señor en su palabra, ya en la primera carta del apóstol Juan, capítulo, alabado sea el Señor, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo nos limpiamos? Por medio del bautismo. Dios ha querido siempre entablar relación íntima con el hombre y le ha dado medios, le ha dado oportunidad. Hoy despertaste, Dios te está dando una oportunidad. Los años que tú tienes son los años de oportunidad que Dios te ha dado para que reanudes tu relación íntima con Dios, para que haya una comunión íntima con Dios. Y al haber esa comunión íntima con Dios, habrá comunión íntima con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Y ya el pecado no se puede enseñorear más. Si permitimos a Cristo que entre en nuestra vida, dice el Señor en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, habrá paz, habrá gozo, habrá armonía, pero solo en Cristo Jesús. Piense, ¿cómo estás viviendo? Un día estás bien, otro día estás mal. Un día estás alegre, otro día estás triste. Solamente cuando estás en estado de embriaguez, en estado de drogadicción, te sientes gozoso, te sientes alegre, ¿cierto? Pero después que pasa el efecto de esto, vuelve tu intranquilidad, ya no hay paz y sucesivamente. Pero cuando permitimos a Cristo entrar en nuestra vida, podemos disfrutar de un gozo eterno, de una paz que no se daña, no la daña nada, de un gozo grande y maravilloso que solo Cristo sabe dar. Yo creo que es hora que arregles tu relación con Dios. Yo creo que es hora
de que busquemos de Él. Pero recuerde, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay que confesar nuestros pecados a Dios. Es una reflexión sencilla. No me he profundizado mucho, porque yo sé que tú eres una persona muy entendida. No sé qué clase de pecado estás viviendo. No sé cómo te ha atrapado el pecado. Déjeme decirle que solo Jesucristo tiene el poder y la autoridad para limpiarte de todo pecado. Permítale a Él entrar en tu vida, en tu corazón, en tu hogar. Permítale a Él que gobierne tu vida. Permítale a Él que sea el que dirija tu hogar, tu familia. Él solo puede hacerlo bien. Dígale, Señor, reconozco que he andado en pecado. Reconozco que he vivido en pecado. Pero hoy quiero, Señor, entablar una relación contigo. Dígaselo así con todo tu corazón. Confiésele a Dios tu pecado. Entra en tu cuarto, dice el Señor, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre que te oye en lo secreto, te recompensará en público. Dios te ama. Le invito a que hagas esta oración. Y si deseas comunicarte conmigo, si deseas que haga una oración contigo, me puedes llamar o escribirme al 321-464-6311. Recuerde, 321-464-6311. Mi número de WhatsApp ese es. O me buscas en Facebook, ahí estoy. Iglesia Misión Evangélica Buenas Nuevas, Soata. Y escríbame por Messenger o llames a un pastor que esté cerca a ti y diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y si te has apartado y andas en desobediencia, dígale, yo quiero reconciliarme con Dios. Hoy es el día aceptable, no lo olvides. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu amigo y pastor Antonio Castaño, desde Sobatá, Boyacá, Colombia. Dios te bendiga.